¿Te sientes solo, incomprendido, a veces confundido porque el mundo como lo veías antes ya no te parece igual? Algunos dicen que el despertar espiritual es un proceso solitario, confuso. Ven los cambios en sí mismos, en su relación con los demás, en su entorno, y esto les causa cierta sensación de soledad, de incertidumbre. Pero no tiene que ser así. En realidad, el despertar espiritual es un proceso maravilloso cuando sabemos qué es lo que está pasando, por qué está pasando. Entonces, hoy día les he preparado un video donde vamos a hablar de estas tres dimensiones por las cuales atravesamos en nuestro despertar espiritual y vamos a ver las diferencias entre cada una de ellas y también en los cambios que puedes ya estar viendo en ti, en tu relación con los demás, en tu entorno. Bienvenidos a Despertando con Marceluz, donde exploramos la metafísica para una vida feliz. ¿Cuáles son estas tres dimensiones por las que pasamos en nuestro despertar espiritual? A pesar de que la mayor parte de los humanos se encuentran en la tercera dimensión, alrededor del mundo se puede sentir estos cambios, estas transformaciones, sistemas que se están desmoronando para dar lugar a nuevos sistemas de creencias que resuenan más con las verdades de la quinta dimensión. La cuarta dimensión viene a ser un portal por el que atravesamos cuando vamos dejando atrás el sistema de creencias de la tercera dimensión y vámonos abriéndonos más hacia lo nuevo que nos trae la quinta. Ahora vamos a explorar las diferencias entre cada uno, pero no son dimensiones que se dan aisladamente, sino que se dan simultáneamente. Podemos estar en tercera dimensión cuando tenemos la vibración baja, subirla cuando practicamos la meditación, entramos a cuarta dimensión, tenemos acceso a la quinta. Entonces se dan, y a lo largo de nuestro despertar espiritual se van acentuando más y más la cuarta y la quinta dimensión. Pues vamos a ver las características de cada una de estas dimensiones para que ustedes puedan más o menos ir identificando en cuál se encuentran la mayor parte del tiempo o cuándo es que se sienten en alguna de ellas en particular. La primera diferencia es que en la tercera dimensión todo lo vemos en base a bueno o malo. Entendemos las cosas en términos de opuestos. Nuestro sistema de creencias está basado en la polaridad, en la dualidad. En la cuarta dimensión todavía tenemos el concepto de polaridad, pero vamos como desarrollando un entendimiento que trasciende esto de bueno o malo. Y vamos abriéndonos a la concepción de la unidad, a saber que en realidad todos somos uno, que bueno, malo son simplemente extremos de una sola cosa. El tiempo en la tercera dimensión lo percibimos totalmente lineal. Entendemos el pasado, el presente, pensamos en el futuro. En la cuarta dimensión todavía tenemos la percepción del tiempo lineal, pero empezamos a abrirnos más a la relatividad del tiempo, a darnos cuenta que realmente es la percepción del tiempo. No necesariamente los 5 minutos son 5 minutos. Hay actividades que, por ejemplo, nos parecen eternas o como hay otras que se nos va el tiempo muy rápido. Además, que empezamos a descubrir el poder de la hora, de estar en el momento presente, que es en la quinta dimensión, el tiempo pierde su linealidad, el concepto del tiempo desaparece para dar lugar a ese eterno ahora. Lo otro de la tercera dimensión es la separación. Nos consideramos yo soy yo, tú eres tú, todo está individualizado, las cosas no vemos la conexión que hay entre todo. En la cuarta dimensión todavía percibimos esta separación porque obviamente tenemos un cuerpo físico, pero empezamos a desarrollar la compasión en el sentido de que empezamos a vernos a nosotros en los demás, empezamos a ver esa conexión, esa unidad que existe en la quinta dimensión, es que todo está conectado, nos damos cuenta de que somos realmente uno, expresado en muchas diferentes maneras, pero uno al final de todo. Lo otro es en la tercera dimensión que tenemos una visión muy limitada, exclusivamente a lo material. Creemos solamente en lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos o en las que habilidades como nuestra razón nos puede concluir. No nos abrimos a nada que no provenga de los sentidos físicos o del el uso de nuestra capacidad intelectual, por así decirlo. En la cuarta dimensión, en cambio, empezamos a darnos cuenta de la realidad del pensamiento y la emoción, la vibración. Empezamos a darnos cuenta de que existe mucho más de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Y en la quinta dimensión sabemos que todo es energía. Hasta lo material que vemos, al final, en el fondo, es pura energía.
La tercera dimensión, otra cosa es que no hay deseo de descubrir lo espiritual. Ustedes pueden haberse dado cuenta de repente cuando están tan entusiasmados, cuando descubriendo estos principios metafísicos, aplicándolos en su vida, manifestando y lo quieren compartir, y de pronto alguien en su familia o con quien, su pareja o con quien estén tratando de compartirlos, pues no solamente los miran como que están mal de la cabeza o que están muy confundidos, sino también que no tienen ningún interés en entender lo que ustedes pueden querer estar diciendo. Entonces, esto es bueno saber porque nos pasa muchas veces que nos sentimos, y vamos a ver después, ¿no?, los cambios que observamos, nos sentimos un poco aislados o incomprendidos porque queremos compartir esto, pero las personas que todavía no han despertado, que están en 3D, no lo van a entender y tampoco todavía no sienten ese llamado. En la cuarta dimensión empezamos ya, la búsqueda comienza, ya empezamos a sentir, a querer saber cuál es mi propósito en la vida, de qué es yo sé que el pensamiento, la emoción, que todo es vibración, empiezan como ya a saber estas cosas y a querer desarrollarlas y aprenderlas más. Entonces, buscan, empiezan a ver sus videos de metafísica, a leer libros, practicar la meditación, les llaman estas cosas, mientras que en la tercera dimensión pues no tienen ningún deseo de, es más, sentarse a meditar, a las personas que están totalmente en 3D se les hace muy difícil. En la quinta dimensión ya tenemos pues el conocimiento, ya sabemos nuestro propósito y nuestro poder divinos. Que sabemos que somos seres, que somos uno, que somos seres divinos y que todo es energía. Entonces ya podemos irnos dando cuenta cómo la vida de una persona en tercera dimensión es muy diferente de la vida de una persona que ya está despertando, que ya está en cuarta o en quinta. Ojo que en quinta dimensión los humanos todavía no estamos totalmente en quinta dimensión, sino no sería necesario tener este cuerpo físico. Más bien estamos en el proceso de despertar hacia quinta, tenemos esos momentos de quinta dimensión y la cuarta dimensión es ese portal que nos lleva a esos estados elevados de conciencia. Entonces, decíamos que la vida de una persona en tercera dimensión es muy diferente. La vida en tercera dimensión es muy dura. Es muy dura porque, uno, porque la vibración es bastante baja, está muy activo la culpa, el juicio, la competencia, la supervivencia, el trabajo duro, la escasez. Entonces, las personas solo el sistema de las creencias que tienen las personas en tercera dimensión es que tienen que trabajar duro para conseguir o que no merecen. Todas esa programación subconsciente no la han trabajado, entonces sigue dictando las cosas que les pasan. No tienen ningún poder sobre su realidad, no lo saben, ¿no? Entonces son víctimas de su pensamiento repetitivo, negativo, de esa polaridad, de esa visión limitada. En cuarta dimensión, en cambio, la vida ya se hace más placentera. Sin embargo, hay bastante trabajo que se llama de sombra, ¿no? Por ejemplo, se trabaja bastante el perdón, nos damos cuenta que hay que soltar, que trabajar el desapego, pero también descubrimos la cooperación, descubrimos el estado elevado que es la gratitud, aprendemos sobre manifestación, empezamos a crear, ¿no? Ya sabemos que no es necesario ese trabajo duro, arduo, que sí merecemos y que sí podemos crear la realidad que queremos. Entonces empezamos como que a ver la luz y a pesar de que a veces al principio se puede hacer difícil al trabajar la programación subconsciente, no tiene que ser así. Es cuestión de mantener una práctica espiritual constante y de siempre enfocarnos en saber que estamos, que estamos despertando esta quinta dimensión y a medida que vayamos teniendo estos momentos en que sentimos de pronto ese amor incondicional, que sentimos la abundancia, que descubrimos nuestro poder creador, la vida se va haciendo cada vez más ligera, cada vez más bonita. Bueno, ahora vamos a ver los cambios para ver con cuáles te identificas, cuáles puedes ya estar viviendo o ya te ha pasado. Son cambios que he dividido en los cambios que vas a ver en ti mismos o que estás viendo en ti mismos, con los demás y con tu relación con tu entorno, con el mundo. Los cambios en ti, el primero es tu propósito. Empezamos a preguntarnos, ¿cuál es mi propósito realmente? Esto puede significar, digamos,
que quieras hacer cambios en tu carrera, a veces en las relaciones, en nuestra vida diaria, porque como que sentimos ese llamado de que hay algo más. Y si es que no estamos em, dedicándonos a cultivar ese llamado, vamos a sentir esa pregunta una y otra vez hasta que realmente nos sentemos a ver qué es lo que estoy haciendo en mi vida y si es esto realmente lo que quiero hacer. Esto se puede dar de muchas maneras y háganme llegar en sus comentarios cómo es que ustedes están sintiendo este cambio en su propósito, este nuevo llamado. Los cambios de carrera, por ejemplo, son muy comunes en lo que es el propósito. A mí personalmente me pasó. Yo pasé de una carrera en finanzas internacionales a trabajar como intérprete para el programa de 0 a 3 años de niños especiales. Esto fue un cambio que el universo me llevó. De pronto ya el trabajo en el mundo de los negocios no perdía sentido para mí, no tenía ningún propósito. Otra cosa que hacerme sentir bien profesionalmente y obtener una buena remuneración, pero eso pierde importancia y de pronto sientes que tienes otro llamado, que es otra, y no necesariamente a todos, hay muchas personas que son felices en eso y no tiene absolutamente nada de malo. Estoy poniendo un ejemplo para que vean que a veces sienten ustedes que lo que están haciendo de repente no es lo que ustedes realmente quieren hacer en su vida o lo que los va a llevar a ese despertar. En mi caso, el trabajar como intérprete con los niños especiales en lugar de tener un trabajo en el mundo de los negocios, me llevó a tener más tiempo, más flexibilidad para poder cultivar mi práctica espiritual, para poder leer más libros de metafísica, de espiritualidad, porque eso era lo que realmente a mí me apasionaba. Entonces, me permitió la flexibilidad, me permitió el no tener el estrés de un trabajo que tenía que mantener cierto estatus. Entonces, y eso después se transformó en que ese llamado que yo sentí siempre a difundir las enseñanzas metafísicas es lo que estoy haciendo hoy. Entonces fue un trampolín que nunca me imaginé que iba a ser el trampolín, pero así ocurrió y así es como el universo nos presenta. Cuando realmente abrimos las puertas, nos abrimos al cambio, si es que es necesario, el universo nos presenta oportunidades increíbles, maravillosas, donde realmente sentimos, ok, ahora sí estoy haciendo, este es mi propósito en la vida. Lo otro es tus gustos y preferencias. Eh, las cosas que antes te gustaban de repente te dejan de atraer. Esto puede ser, por ejemplo, los lugares a los que ibas antes, de repente el centro comercial te parece ya totalmente sin sentido. De repente tener o sentarte a ver la telenovela o sentarte a ver las noticias, tener la radio prendida, la bulla, ese tipo de cosas de repente ya te empiezan a un poco a no gustar tanto, ¿no? O a no gustar en general. Lo otro es tu participación y responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que entendemos, en 3D la vida se ve como algo externo, como que necesitamos que dependemos de cómo alguien o algo haga las cosas o de ver cómo se nos va a presentar la situación o si vamos a recibir tal ayuda o si vamos a tener suerte con tal cosa. En cambio, aquí entendemos que somos nosotros los creadores de nuestra realidad y al ser los creadores de nuestra realidad tenemos una participación al 100%, una responsabilidad, perdón, al 100% de todo lo que nos ocurre. Una participación activa. Nosotros creamos, cuando vemos algo que no nos gusta, nos hacemos 100% responsables de eso y vemos dónde tenemos que corregir para poder crear la realidad que sí queremos. Entonces, eso cambia bastante. Los cambios que observamos a veces en nuestra relación con los demás, en nuestro despertar espiritual. La primera es que socializas diferente. Quizás las amistades de la infancia o tu círculo de amigos, como que sus conversaciones ya un poco te aburren o que tú quisieras hablar de otras cosas y entonces empiezas a frecuentarlos menos o a alejarte o de diferentes maneras buscar pasar tiempo con las cosas que ahora que te apasionan. Y porque otra cosa que es muy común también es que en el despertar espiritual uno empieza a eh, disfrutar mucho de los momentos consigo mismo.
de los momentos en que estás haciendo una actividad que te gusta o haciendo tu práctica espiritual, lo que fuere, o no haciendo nada, porque también lo que ocurre es que como tu mente empieza, esa charla continua que tenías empieza a disminuir, entonces se hace más placentero estar contigo mismo. Ya no necesitas la radio prendida todo el tiempo, la televisión prendida todo el tiempo o gente alrededor, porque para callar un poco esa mente, ya no es necesario. Entonces, esos momentos de solitud, de soledad, se disfrutan bastante y es probable que reduzcas tu círculo de amigos, que no necesites tanta gente para estar a gusto. No estoy diciendo de que te vuelvas un antisocial ni nada de eso, al contrario, la manera como interactuamos con las personas es diferente, entonces no es una manera superficial, sino más bien más profunda. Las conversaciones, conversas diferente, quizás notes que te vuelves un poco más como que escuchas más y hablas menos. Y esto de hablar bastante también es importante porque cuando uno habla mucho, sobre todo cosas superficiales, desgastas mucha energía. Y en realidad esas conversaciones generalmente tienen una vibración baja porque estás hablando del vecino o estás hablando del gobierno, de la política o de lo que fuere, cosas que realmente no tienen ningún significado al final de todo. Son historias que cambian, que son un día y que al día siguiente ya no son. Pero cuando vas despertando, tus conversaciones se vuelven más profundas. Te interesan ciertas cosas y cuando las puedes hablar de esas cosas o puedes aprender o puedes escuchar, incluso cuando te relacionas con una persona en 3D, si tú te encuentras en cuarta o en quinta, estás mirando al ser divino en esa persona. No estás ya juzgando, ay, mira que su pelo está así o que su blusa o lo que fuere, sino más bien estás mirando con los ojos, con la visión crística que se dice. Entonces es una interacción diferente. Obviamente esto resulta en que aceptas, no juzgas, ya no estás pensando en que si hizo mal o si hizo bien o de que cómo habla o cómo dijo esto. En realidad aceptas a la persona tal cual es, incluso a las que están en tercera dimensión, porque sabes que son personas que todavía no se dan cuenta. Y por último, los cambios que podemos ver en nuestra relación con el mundo. La compasión, por ejemplo, habíamos hablado de que empezamos a desarrollar empezamos a sentir esa conexión con los demás, lo cual nos hace, si bien todavía seguimos sintiendo que yo soy yo, tú eres tú, pero vamos como despertando a saber que en el fondo estamos conectados con todos los demás. Entonces nos relacionamos con más amor, con más compasión y con más respeto. Por más que la persona esté en tercera dimensión, sabemos que es un ser divino igual que nosotros, que simplemente todavía no lo sabe. Y este respeto también se da en nuestra relación con la naturaleza, con los animales. Uno siente que ya al saber que todos somos uno, incluyendo las plantas, los animales, la naturaleza, todo lo demás, aunque no hable, aunque no sea humano, lo tratamos como parte de esta unidad, parte de esta energía, de este todo, porque sentimos esta conexión. Y la gratitud también se nos despierta porque nos damos cuenta que la vida no es la vida dura que conocíamos en la tercera dimensión, sino que la vida tiene mucho por ofrecernos, de que, de que el universo es abundante y empezamos a vivir en esa vibración de gratitud que cada vez va multiplicando más la abundancia y más las bendiciones que podemos recibir y dar. Bueno amigos, espero les haya gustado, espero escuchar cuáles son los cambios que han visto ustedes en su vida para que así compartamos con los demás que nos están escuchando y sepamos que si bien hay cosas que no podemos conversar con todo el mundo, que este es un lugar donde sí podemos compartir, conversar y irnos apoyando unos a otros en nuestro proceso del despertar. Gracias de nuevo por ser parte de esta comunidad. No se olviden de suscribirse y nos vemos la siguiente vez. Paz y amor.